mucho se dice, pero poco se conoce también, José Luis, de lo que está sucediendo con este programa, porque hemos visto a lo largo de los meses y del tiempo que se ganan cosas y al final se pierden otras tantas y regresamos a donde empezamos y al final las personas que viven como indocumentadas en los Estados Unidos son los únicos que están padeciendo esta situación. Así es, que están en la incertidumbre, sobre todo ese es el tema, la preocupación y el miedo a poder perder este estás muy bien, Enrique, y muy feliz con esta noticia. Sí, que, sí nos pone contentos, ¿no? Es una buena noticia para quienes son beneficiarios de este programa de DACA, para más de 750,000 jóvenes que llegaron de manera indocumentada a Estados Unidos y que gracias a este programa pueden tener cierto estatus legal dentro de Estados Unidos para poder trabajar, para poder estudiar y sobre todo para tener un desarrollo dentro de la sociedad en Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump trató de canceló el programa DACA, había puesto una fecha límite para que se encontrara una nueva solución al estatus migratorio de estos jóvenes indocumentados, había puesto una fecha límite del 5 de marzo, pero otros jueces, antes el juez de Brooklyn, un juez en Brooklyn y otro juez en San Francisco, había ordenado la suspensión de esta medida hasta que se tuviera, pues ya, qué se iba a hacer con todas estas personas indocumentadas. Esta nueva sentencia, pues es distinta a las demás porque, además de que para esta suspensión de Donald Trump, le exige que, pues, uno argumente por qué suspende este programa DACA, que eso es muy importante. Él había dicho que era un tema de inmigración, un tema de seguridad también, y que había que, pues bueno, suspenderlo para que no sigan llegando migrantes. Estas razones pues, resultan suficientes para un juez en Washington, D.C., John Bates, que es un juez que fue nombrado por George Bush, y le pide que pues dé nuevas razones por qué tiene que ser suspendido, por qué tiene que ser suspendido el programa y sobre todo le ordena en un plazo de 90 días que dé estas pruebas y en caso de que no las presente esta nueva argumentación, tendrían que reactivar el programa DACA tal cual como estaba antes de la suspensión en septiembre del año pasado por Donald Trump. Ok, a ver, entendamos. Entonces, este programa es de lo que hemos escuchado los famosos Dreamers, Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita con ellos? Entonces, o sea, ya se revirtió, pero entonces ahorita está suspendido. ¿Qué estatus tienen ellos? Y entonces, ¿pueden seguir estudiando? ¿No pueden estar trabajando? ¿Están detenidas sus vidas? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa con DACA? El programa hasta este momento ha continuado, está funcionando. El cambio que hubo es que no pueden aceptar nuevas solicitudes de jóvenes que quieran ingresar a este programa. Con esta nueva sentencia se abre la posibilidad de que en 90 días, si Donald Trump y el gobierno federal de Estados Unidos no presenta una argumentación que le parezca pues lo suficientemente contundente y con peso, lógica para este juez, pues se mantendría el programa DACA y podría entrar nuevos jóvenes a este programa. Entonces, mientras tanto, los jóvenes que ya pertenecen al programa DACA han mantenido su estatus, pero sin embargo, esto, pues mantienes el estatus, pero estás en el vilo de ver qué pasa, qué sigue con Donald Trump y sobre todo que lo ha tratado de utilizar como una moneda de cambio para otras negociaciones políticas. Lo hemos visto a lo largo de este año. Como lo del muro, ¿no? El muro, el presupuesto, justamente en las negociaciones de presupuesto está tratando de meter el tema de la inmigración, los Dreamers, los indocumentados, pero también es una moneda pues muy interesante para él, muy pues de uso político en el debate, en el discurso de esta campaña intermedia, que no hay que olvidarlo, tenemos en noviembre esta campaña intermedia, y los indocumentados, el tema de los Dreamers, la política migratoria va a seguir siendo un tema muy importante, y pues Donald Trump lo ha utilizado durante todo este año como pues, la manera de tratar de presionar a los demócratas para tener los recursos para su muro, que es un tema simbólico, y él a cambio darle un estatus migratorio pues distinto a los Dreamers. Este es un tema político también, no solo es un tema legal. Claro, estos cambios de ánimo o de parecer o de posición ante las mismas ideas que tiene Donald Trump son meramente estrategias políticas para llevar o tener una victoria o que sea algo favorable ahora que se acercan las elecciones intermedias. Así es, justamente el tema de la migración lo hemos visto a Donald Trump desde la campaña en 2016, ha sido un tema fundamental para su campaña política, para su discurso, sobre todo vender la idea de que los migrantes le han quitado los empleos a los estadounidenses y además que son una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Es justamente este argumento de que es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos por el cual
también este juez en Washington, D.C. decide echar atrás esta decisión de Donald Trump. ¿Por qué? Porque no hay evidencia que realmente diga que estos inmigrantes, sobre todo los beneficiarios de DACA, sean una amenaza a la seguridad nacional. Al contrario, son personas que están trabajando, que están estudiando, que generan, muchos de ellos generan empleos, tienen empresas que están dando mucho a sus comunidades y es entonces que revierten esta decisión. Entonces, en el caso de Donald Trump lo que vemos es un discurso político muy interesante, muy favorable para él, porque lo fundamenta sobre un mito de que me están quitando los empleos los migrantes, pero a la vez también hay mucha gente que está en contra de este discurso. Hay muchas, las universidades, las grandes empresas de tecnología como Facebook, Google, demás, las cuales están, pues bueno, con la base de sus empleados son gente que viene de otros países, gente con mucho talento, que varios de ellos están dentro de este programa también de DACA. Entonces, lo que vamos a ver es un discurso político de Donald Trump tratando de revertir esta decisión. Seguramente lo vamos a ver en Twitter otra vez, tuiteando muy pronto otra vez en contra de los jueces y en contra de la seguridad de Estados Unidos y los migrantes, que es el discurso con el que ha estado, pues ya prácticamente va para 2 años. Comunión, claro. De alguna manera, entonces, todas las personas que tienen familiares allá, que están en este programa, pueden estar ahorita un poco tranquilas porque entonces ya se dio un paso hacia adelante. Todavía hay que ver, o sea, como que no dejarse ir, como dicen ahí, gorda del tobogán, pero sí pueden estar contentos y tranquilos. Pueden estar contentos y sobre todo muy felices también de que la comunidad en Estados Unidos de personas que están trabajando en el tema de derechos humanos, inmigración, sociedad civil, están también respaldando estas medidas y presionando para que se revierta la decisión tomada por Donald Trump, además de que también el Partido Demócrata está, pues bueno, ha estado apoyando a los migrantes mexicanos y sobre todo esta posición a favor del DACA. No, la verdad es que es muy interesante, como dice, de que se sientan que allá también los están respaldando, que los están protegiendo, eso es muy importante. Así es. José Luis, muchísimas gracias.